Buenos días, estimada profesora. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Joseph Torres Aguilar, estudiante de la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales. A continuación daré respuesta al ejercicio que corresponde a ondas mecánicas, asignado por el curso de Física 2 Teoría. Resolución de ejercicio de ondas mecánicas, Física 2 Teoría, elaborado por Joseph Torres Aguilar. Como una pequeña introducción sobre las ondas mecánicas, en este ejercicio lo que vamos a tener es dos ondas por separados y lo que queremos es hacerla una sola función resultante. Por lo tanto, vamos a utilizar diversas ecuaciones y una de ellas es la de función resultante, que para que y x t sea igual, sea una sola, se suma y1 más y2. El problema dice lo siguiente: un generador en un extremo de una cuerda con longitud de 3,00 metros crea una onda por y1, xt es igual a 0,06 metros coseno 2,00 metros elevado a la 1 negativo x más 8,00 segundos elevado a la 1 negativo t. Y uno en el otro extremo crea la onda y2 xt es igual a 0,06 metros coseno entre paréntesis 2,00 metros elevado a la 1 negativo x menos 8,00 segundos elevado a la 1 negativo t. La diferencia entre una y la otra es el signo. La primera es un más, o sea, una suma, y la otra es una resta. Determine a. La frecuencia de la longitud de onda y la velocidad de cada una de estas ondas, y b. En qué valores de x están los nodos y los antinodos de la onda resultante estacionaria. Para la resolución del punto A, primeramente se procede a formar la función de onda para una onda sinusoidal y así poder averiguar la frecuencia, su longitud y velocidad para ambas funciones de onda que corresponde. Quiere decir que su función de onda, ¿verdad?, para una función general es igual a y, xt es igual a la amplitud por coseno, entre paréntesis, kx menos omega t, y se cierra paréntesis, donde, según la lectura de cada una de las variables, a corresponde a la amplitud y se mide en metros, cos es una razón trigonométrica, k es el número de onda, x es la posición del desplazamiento, omega viene siendo la frecuencia angular que se mide en radianes sobre segundos y t viene siendo el tiempo que se mide en segundos. De esta función de onda se identifican las siguientes variables, donde la amplitud corresponde a 0,06 metros, el número de onda 2,00 metros elevado a la 1 negativo y la frecuencia angular 8,00 segundos elevado a la 1 negativo. Luego se procede a despejar las variables en la función de onda. Aquí vamos a utilizar 4 tipos de funciones. De la frecuencia angular para determinar la frecuencia, ¿verdad?, que ahorita realizamos el despeje. Vamos a utilizar la función de k para también realizar algunos cuantos despejes, que corresponde a 2π entre la longitud de onda. Vamos a utilizar la de la longitud de onda, que viene siendo igual a la velocidad entre la frecuencia, y la de la velocidad, que es igual a la de la propagación de la onda, que es lambda, o sea, la longitud de onda por la frecuencia. Tenemos la función de onda, donde dice que y es igual a xt, que viene siendo igual a 0,06 metros coseno multiplicado por 2,0 metros a la menos 1 negativo x menos 8,00 segundos elevado a la 1 negativo t.
En este caso tenemos lo que es k en negativo, entonces lo que se procede es a cancelar con el lambda y el pi para que así nos quede pi metros y ya el resultado quede positivo. Es por esta razón que los exponentes son negativos, debido a que se realizan estos despejes para luego ya pasarlos a positivos, como en el caso de k para que quede pi metros. Luego procedemos a determinar la frecuencia. Teníamos que para la frecuencia despejarlo de la frecuencia angular nos daba que para la frecuencia que viene siendo el número de ciclos por segundo es igual a la frecuencia angular entre 2pi. Teníamos que la frecuencia angular, al sustituir los datos, que es 8,00 segundos a la 1 negativo entre 2pi, y esto nos da un resultado de 8 entre 2pi por segundo para un total de 4pi Hz, que eso corresponde al número de ciclos por segundos que ocurren en la onda. En este mismo punto, para determinar la velocidad de propagación de onda, decíamos que la ecuación era igual a lambda o a la longitud de onda por la frecuencia. Tenemos la longitud de onda que nos da el problema, que es de 3,00 metros, multiplicado por su frecuencia de 4 entre pi Hz, para una velocidad de 3,82 metros sobre segundos. Y la longitud de onda nos dice que viene siendo una división entre la velocidad por la frecuencia, dividido entre la frecuencia. Y tenemos que 3,82 metros sobre segundos corresponde a la velocidad entre 4pi Hz, que es la frecuencia, equivale a 3,00 metros. Entonces tenemos los valores de frecuencia, 4 entre pi Hz, el valor de propagación, que es la velocidad de propagación de onda, que es de 3,82 metros, y de la longitud de onda, que es de 3,00 metros. De acuerdo a la ecuación anterior, se sustituyen las variables que se tienen, quedando la siguiente ecuación llamada función resultante, que es la que queremos utilizar, que es la sumatoria, esto es la general para realizar el despeje de la que tenemos que utilizar, que tenemos que yxt es igual a y1 más y2. Teníamos entonces que yx, t es igual a la amplitud por coseno, entre paréntesis kx más wt, que viene siendo igual a más a por coseno kx menos omega t. Utilizamos una propiedad de las razones trigonométricas en donde se suman ambos cosenos de a y de b, quedándonos entonces un resultado de 2 por coseno, entre paréntesis, de a más b entre 2 por coseno de a menos b entre 2, para que al reducir un poco más esta ecuación nos queda que y es igual a la amplitud, entre paréntesis o corchetes, coseno de kx más omega t más coseno de kx menos omega t. Y es igual a 2a entre corchetes coseno de xt más omega más x kx menos omega entre 2. Esto viene siendo las dos ecuaciones de arriba que tenemos, ¿verdad? Para una mejor simplificación, por coseno de kx más omega menos kx menos omega entre 2. Al cancelar las dos kx y omega entre 2, tenemos una ecuación resultante de y es igual a 2 por la amplitud por coseno de k x por coseno de omega entre t por t. De la ecuación anterior se obtienen los siguientes datos. Esta es la ecuación que vamos a utilizar entonces para determinar la ecuación general y así poder determinar posterior a esto los valores de sus nodos y antinodos. Al utilizar esta resultante, que viene siendo igual a y es igual a 2 por a coseno de kx por coseno de omega entre t,
Simplemente lo que hacemos es sustituir estos valores. ¿Cuáles valores? El de amplitud, el del número de onda y el de frecuencia angular. Tenemos que entonces y es igual a 2 por la amplitud, que es 0,06 metros, por coseno entre corchetes k, que viene siendo 2,0 metros elevado a la 1 negativo, por x, por coseno de la frecuencia angular de 8,0 radianes sobre segundos elevado a la menos 1 multiplicado por el tiempo. Al realizar el producto del 2 que multiplica el 0,06 metros, tenemos que nos da 0,12 metros por coseno de 2,00 metros elevado a la 1 negativo, x multiplicado por coseno de 8,00 radianes sobre segundos entre 1 negativo por t. Luego, posterior a encontrar la ecuación resultante de esta función, procedemos a determinar los valores de x, donde se encuentran los nodos y antinodos de la onda resultante. En este caso, primero vamos a averiguar lo que corresponde a los valores en x de los nodos. Esto se averigua mediante la ecuación 15.28 del libro de texto del curso de Física 2, que corresponde a que y es igual a la amplitud de la onda estacionaria, que viene siendo 2 veces la amplitud de la onda viajera, multiplicado por el seno del número de onda por la posición. Se cierra el paréntesis y se multiplica por el seno de la frecuencia angular entre el tiempo. Ahora, al tener la ecuación anterior con los datos sustituidos que corresponde a la función de onda, procedemos a utilizar esta otra función. Al sacar los datos de la función de onda, tenemos que la amplitud es de 0,24 metros, el número de onda, como se ve en la función, es de 2,0 metros elevado a la 1 negativo, por x, luego se multiplica por el seno, donde su frecuencia angular es de 8,00 radianes sobre segundos elevado a la 1 negativo, y por el tiempo, que es de 0,78 segundos. ¿Cómo se determinó el tiempo? Bueno, el tiempo se determina 1 entre la frecuencia y 1 entre 4 entre pi, nos da el resultado de 0,78. Por lo anterior, vamos a utilizar lo que son la ecuación cuando la posición de los nodos en el seno de kx es igual a 0, de modo que el desplazamiento siempre va a ser 0. Vamos a utilizar en este caso entonces la ecuación de los nodos de una cuerda estacionaria en una cuerda de extremo fijo cuando x es igual a 0. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso vamos a tener que los valores van a corresponder a una media longitud con un número natural. Quiere decir 0, longitud entre 2, 2 multiplicado por la longitud entre 2, luego otro de 3 multiplicado por la longitud dividido entre 2. Como tenemos en este caso solo dos ondas viajeras o dos ondas estacionarias para formar una sola onda resultante, vamos a buscar solo dos valores. Entonces procedemos a buscar el primero, donde sabemos que x va a corresponder a 0, el segundo x, la longitud entre 2, que es 0,24 metros entre 2 nos da 0,12, viene siendo otro valor, y luego 2 multiplicado por 0,24 metros, que corresponde a la longitud entre 2, nos da 0,24 metros. Entonces, en síntesis, los valores de nodos en x corresponden a x es igual a 0,12 metros y a 0,24 metros. Ahora procedemos a buscar cuando seno x, kx es igual a su amplitud máxima de la onda.
quiere decir los antinodos, que viene siendo lo contrario a los nodos. Los nodos son los puntos donde no ocurre movimiento y los antinodos es donde llega su amplitud máxima, como lo dice aquí. Por lo tanto, los valores de x van a corresponder a la longitud dividido entre 4 más cualquier número natural, sea 1, sea 2 o 3, que se multiplica por la longitud entre 2. Nuevamente, como tenemos solamente dos ondas estacionarias, vamos a utilizar solo el 1 y el 2. Entonces, para obtener el primer antinodo, decimos que es la longitud dividido entre 4. Por lo tanto, su longitud es 0.24 dividido entre 4 más 1, que es el número natural, multiplicado por 0.24 entre 2, y eso nos da un primer antinodo de 0,0072 metros. Se procede a buscar el segundo, que es nuevamente lo mismo, 0.24 entre 4 más 2.0.24 entre 2. Eso es igual a x 0,0144 metros. En respuesta a lo anterior, los valores de los antinodos en el valor de x corresponden a x es igual a 0,0072 metros y a 0.0144 metros. Por lo que vemos que su amplitud máxima llega a estos valores y lo de los nodos llegan, como son puntos que no se mueven, sus valores tienden a ser un poquito más mayores que los valores de los antinodos. Con esto cerramos la resolución del ejercicio. Muchas gracias.